al Señor. Señor Jesucristo le bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a cantarle al Señor con todas nuestras fuerzas. Amén. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Hubiere desmayado yo si no creyere que veré a mi eterno Redentor, al que a mis fuerzas renovó para seguir hacia perfección. Por eso no descansaré, por eso no descansaré, hasta que Cristo sea en mí esas virtudes desplegar. Desde fe, amor fraternal, piedra de corona, allí descenderá. Este es un nuevo Efesios. Este es un nuevo Efesios. Un tiempo de reclamar, Josué, quiero mi monte, mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesios, un tiempo de reclamar, Josué, quiero mi monte, mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Hubiere desmayado yo, sí, Jesús, si no creyere que veré a mi eterno Redentor, a mi eterno Redentor, al que mis fuerzas renovó para seguir. Oh, para seguir hacia perfección. Cántalo, mi hermano. Por eso no descansaré, por eso no descansaré, hasta que Cristo sea en mí, hasta que Cristo sea en mí. Esas virtudes desplegar. Desde fe, amor fraternal, piedra de corona, allí descenderá. Este es un nuevo Efesios. Este es un nuevo Efesios. Un tiempo de reclamar, Josué, quiero mi monte, mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesios, un tiempo de
mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Aleluya. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, en esta hora. Agradecido, Señor, de tus bondades, de tus misericordias que son nuevas cada mañana. De guardarnos y protegernos, Señor, durante todos estos días, Padre. En esta semana, Señor, que hemos tenido cibercompañerismo, hemos visto tu mano, Señor, en cada ministro, Señor, derramando tu palabra a través de ellos, Señor, y alimentando nuestras almas, Padre. Cuán agradecidos estamos, Señor, y vemos, Señor, que esta cabalgata, Padre, no es humana, eres tú, Señor, a través de cada ministro, Señor, a través de cada miembro de tu cuerpo en esta hora, Padre. En cualquier lado de la tierra, Señor, tú estás obrando en cada miembro de tu novia, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos has hecho entender que somos parte de ese pueblo escogido que tú llevarás a casa. Muy cerca, se acerca ese día, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre, que quites de nosotros las cosas que nos impiden adorarte, dedicarnos completamente a ti, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, que mientras que oímos tu palabra, Padre, puedas tú, Señor, llenar nuestros corazones y desde nuestro corazón, Padre, gobernar nuestras vidas completamente. Nuestro espíritu, nuestra carne, sea gobernada por esa paloma que posó en nuestro corazón, Señor. Que cualquier actitud, Padre, o cualquier acción que cometamos, Señor, no deje que esa paloma, Señor, salga de nosotros, Señor, y pose en un árbol, sino que seamos conscientes que tú, Señor, eres tan sensible, Señor, a lo que hacemos, Padre, y puedas seguir morando en nuestros corazones en esta hora, Señor. Porque tú eres el que nos está guiando, Padre. Tú eres el que nos va a llevar a casa. Esa séptima paloma que descendió en esta hora. Quita de nosotros el cansancio, el temor. Quita cualquier cosa que nos impida oír tu palabra en esta hora, Padre. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración, Señor, sabiendo que este es el último día, Señor, el último culto de este año, Padre, 2022. Hemos visto tu mano, Padre, guardándonos desde el 1 de enero de 2022 hasta estos últimos días, Señor. Hemos visto tu mano protegiéndonos, librándonos del mal, guardándonos de las tentaciones, protegiéndonos con tus brazos de amor, Señor. Porque si estamos en pie, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, Señor, sino que es tu sublime gracia. Tu fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor. Que en nuestro corazón, Señor, haya tan gratitud que podamos vivir agradecidos cada día de nuestras vidas, Señor, dedicados a tu servicio. Y que podamos decir como Isaías: heme aquí, Señor. Que sea ese nuestro clamor en cada hijo tuyo, Padre. Que podamos decir: heme aquí, Padre. Heme aquí. Nos entregamos a ti, Señor, en esta hora. Nos dedicamos y te damos la alabanza, porque tú eres bueno con nosotros, porque para siempre son tus misericordias. Te pedimos, Señor, estas cosas en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya. Puedes saludar a tu hermano en esta hora. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido durante todo este año con tus brazos de amor.
Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Padre. Gracias, Jesús, por derramar tu palabra sobre nosotros. Aleluya. Digámosle al Señor: adiestra mis manos para la batalla. Aleluya. No estamos en un día de campo, mi hermano. Estamos en un gran día de la batalla jamás peleada en esta hora. Adiestra mis manos, Señor. Yo quiero ser un vencedor. Adiestra mis manos para la batalla. Cántalo, mi hermano. Quiero cumplir tu palabra con poder. Adiestra mis manos, Señor. Yo quiero ser un vencedor. Yo quiero ser un vencedor. Adiestra mis manos para la batalla. Quiero cumplir tu palabra con poder. Quiero cumplir tu palabra con poder. Si 200 millones vienen contra mí, en Él estaré confiando. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Son más con nosotros que con ellos. Adiestra mis manos, Señor. Aleluya. Yo quiero ser un vencedor. Adiestra mis manos para la batalla. Quiero cumplir tu palabra con poder. Quiero cumplir tu palabra con poder. Si 200 millones vienen contra mí, en Él estaré confiando. Amén. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Son más con nosotros que con ellos. Adiestra mis manos. Aleluya. Yo quiero ser un vencedor cada día de mi vida. Adiestra mis manos para la batalla. Quiero cumplir tu palabra con poder. Hay mucha tierra para poseer. Para poseer. Muchas promesas para así cumplir. Y las circunstancias no te deben desanimar. Debemos cumplir su voluntad. Adiestra mis manos, Señor. Aleluya. Adiestra mis manos, Padre. Oh, adiestra mis manos. Adiestra mis manos para la batalla. Quiero cumplir tu palabra con poder. Adiestra mis manos, Señor. Oh, quiero ser. Adiestra mis manos. Adiestra mis manos para la batalla. Quiero cumplir tu palabra con poder. Amén. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya.
Recibamos a nuestro pastor con esta alabanza. Obras mayores que estas haremos, es la promesa de nuestro Señor. Amén. Aleluya. El Dios de paz pondrá a Satán bajo nuestros pies. Aleluya. Cantémoslo con gozo, mi hermano, en esta hora. Aleluya. Sí, Señor. Obras mayores que estas haremos. Amén. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio. Participamos, Señor, de tu santidad, y estamos revestidos, Señor, de tu justicia. Somos tus hijos andando en esta luz del atardecer. ¡Cántalo! Y en tu novia te glorificarás. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio, que Él nos dio. El Dios de paz, el Dios de paz pondrá a Satán bajo nuestros pies. El ejército del Dios vivo Él no podrá vencer. Adoremos al Señor por este gran privilegio de ser parte de esta herencia apostólica. Cántalo, mi hermano. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos, en la promesa que Él nos dio. El Dios de paz, el Dios de paz pondrá a Satán bajo nuestros pies. El ejército del Dios vivo Él no podrá vencer. Adoremos al Señor por este gran privilegio de ser parte de esta herencia apostólica. Obras mayores que estas haremos, en la promesa
haremos. Es la promesa, sí Señor, que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. Es la promesa que Él nos dio. El Dios de paz, el Dios de paz pondrá a Satán bajo nuestros pies. El ejército del Dios vivo Él no podrá vencer. Adoremos al Señor por este gran privilegio de ser parte de esta herencia apostólica. Obras mayores que estas haremos. En la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. En la promesa que Él nos dio. Obras mayores que estas haremos. En la promesa que Él nos dio. Promesa incondicional que Él nos dio. Promesa sin falta que Él nos dio. Promesa de ese espíritu que Él nos dio. Poderosa promesa que Él nos dio. Poderosa promesa que Él nos dio. Poderosa promesa que Él nos dio. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Estamos felices otra vez de juntarnos, de poder estar en las casas donde te encuentres, para poder celebrar al Señor, para poder tener este servicio para su gloria y para nuestro beneficio. Vamos a orar unos instantes y entraremos un momentito a meditar, a conversar en la palabra del Señor. Amado Dios Todopoderoso, nuestro Señor, nos acercamos a ti, Padre Celestial, en esta hora para bendecirte, para agradecerte, Señor. Al escuchar las palabras de nuestro hermano José Luis, Señor, somos más conscientes de cómo tu gracia nos ha guardado a lo largo de todo este año, Señor. No pensamos, honestamente, no pensamos que acabaríamos este año, Señor. Pero en tu gracia, Padre Celestial, tú asignaste este tiempo para nosotros, para poder crecer en fe, Señor. Tú nos has dicho que tus hijos, tu pueblo, tu novia, Señor, tendría que alcanzar tal nivel de fe, Señor, tal poder, tal autoridad, que entonces los santos que han dormido por miles y miles de años, Señor, se tendrían que levantar y aparecerían en cuerpos resucitados, en cuerpos como tu propio cuerpo. Por eso, Señor, entendemos que aún nuestra jornada no ha terminado, porque estás llevándonos a ese punto, a ese nivel de fe. Entre tanto que nos reunimos alrededor de tu presencia, Señor, porque ese es el propósito de nuestras reuniones, sentarnos a los pies de nuestro Padre Celestial y recibir las palabras que producirán en nosotros la condición para que esa resurrección, para que ese rapto pueda tomar lugar.
Ayúdanos, Señor. Estamos cerrando este año, Señor. Y no sabemos cuánto tiempo más nos queda aquí de servicio, Señor. Lo que deseamos, Padre Celestial, es poder redimir el tiempo. Que podamos obrar, Señor. Que podamos actuar de forma que sea agradable a ti, Señor. Que nuestra vida, Padre Celestial, pueda cumplir el propósito por el cual nos hiciste nacer, por el cual nos has guardado, nos has provisto hasta ahora, Señor. Ayuda a que estemos rendidos para que ese propósito tuyo pueda ser cumplido plenamente en nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de todo este año, por mantenernos en pie. Gracias, Señor, porque cuando nos viste caídos, desanimados, desalentados, aún extraviados, sin saber a dónde dar el próximo paso, tú descendiste, nos tomaste de la mano, nos animaste y nos has conducido hasta esta hora, Señor. Podemos mirar hacia atrás, Señor, todos los días, todas las semanas y todos los meses de este año y todos los años de nuestra vida, y ver que ha sido solo tu gracia, Señor, la que nos mantiene en pie hasta este momento. Al acercarnos en esta hora a tu palabra, Señor, a ti, pedimos, Padre Celestial, que el gran Espíritu Santo pueda venir, Señor, y darnos la revelación, colocar en nuestros corazones los pensamientos tuyos, Señor, porque no hay otra manera de poder recibir tu palabra, sino que seas tú mismo en nosotros. Sabemos que es tu promesa, Señor. No lo pedimos solamente porque tengamos algo que pedir, sino porque es tu promesa. Tú dijiste que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú dijiste, Señor, que nosotros conoceríamos el misterio que estaba escondido en la parte de atrás de tu mente. Tú dijiste que nosotros tendríamos el así dice el Señor. Dánoslo, Padre. Te lo pedimos porque es tu promesa. Señor, ahora nos encomendamos a ti, todos nosotros, tus hijos. Recordamos a cada siervo tuyo, a cada hijo, a cada hija, en todo rincón de la tierra, Señor. Que tú, el gran Espíritu Santo, puedas batir tus alas y traer tu influencia divina sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. Y bueno, yo quiero hablar un poquito todavía, conversar un poquito con ustedes de este tema del que estuvimos hablando en la reunión del cibercompañerismo. Quiero hablar un poquito de cómo la paloma vino a nosotros y su comisión. Quiero comentar un poquito más, solo es a manera de una conversación con ustedes, una conversación entre nosotros. Y tal vez el Señor pueda traer algunos pensamientos o remachar, fortalecer algunas cosas que hemos dicho. Entonces, Hechos capítulo 7, esta parte es la parte en la que Esteban hace su defensa delante de los ancianos en Israel. Y entonces yo quiero leer solo unas pequeñas partes, comentarlas. Voy a leerte solamente la parte final, o algunas partes de los versículos finales. Versículo 51. Verso 51. Esto es Esteban hablando. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los padres no persiguieron vuestros padres? Disculpa, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas palabras, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bien, vamos a sentarnos por unos momentos y veremos un tiempito de meditación aquí. Bien, esta porción que estamos leyendo aquí es justamente cuando la iglesia Alfa había empezado a pasar por el tiempo de una persecución. Ellos estaban pasando por su apretura, la iglesia Alfa. En las reuniones que tuvimos, yo les estaba diciendo de que la iglesia que empezó en el libro de los Hechos, no comprendió exactamente el propósito de Dios para sus vidas, no lo entendía. Ahora, cuando ellos fueron creyentes, entre comillas, porque todavía no habían sido convertidos, en el tiempo del ministerio de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo como el Hijo del Hombre, ninguno de ellos llegó a ser un verdadero creyente. Pedro huyó. Los otros discípulos, juntamente con Pedro, recayeron y regresaron a su vida pasada. Cuando tú lees el último capítulo del libro de San Juan, encuentras que todos ellos, juntamente con Pedro, habían regresado a la pesca. Cuando el Señor los llamó, ellos habían estado pescando. Y el Señor les dijo: dejen vuestras redes, yo les convertiré, yo les haré pescadores de hombres. Y salieron, y el Señor les dio una instrucción de 3 años y medio para convertirlos en pescadores de hombres. Pero ahora el Señor ya fue crucificado, ya resucitó, y ellos, en vez de estar pescando hombres, ahora habían regresado a la condición en la cual el Señor los encontró antes de que los llamara. Habían regresado a su primer estado. Habían regresado a la condición donde estaban antes que el Señor los llamara. ¿Qué cosa eran ahora? No eran pescadores de hombres. Habían regresado a la pesca natural. Y regresando a la pesca natural, eran inútiles para eso. No habían pescado nada. 3 años y medio y te das cuenta que era todo un fracaso. Parecía ser un fracaso. Es que ellos no podían convertirse en esos pescadores de hombres a menos que el espíritu que vivía en el Hijo del Hombre viniese a vivir en ellos. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, tú puedes ver cómo primero el Señor Jesucristo les dijo que vayan a Jerusalén y reciban la promesa del Padre, o sea, la venida del Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 2 encuentras cómo vino el Espíritu Santo a ellos. Bien, entonces a partir de Hechos capítulo 2, ellos empiezan a comprender por qué tenía que venir primero el ministerio de Elías, luego el ministerio del Hijo del Hombre en el Señor Jesucristo y luego el ministerio de ellos. Ahora lo están entendiendo. Por eso Pedro se para en Hechos capítulo 2 y dice: esto es lo que el profeta Joel dijo, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos y vuestros jóvenes. Estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Ahora están entendiendo el propósito, están entendiendo un programa, están entendiendo cómo es que el Espíritu Santo, cómo Dios tenía un plan para sus vidas. Antes de eso, ellos no entendían que había un plan para sus vidas. Antes de eso, ellos pensaban
que todos tenían que observar lo que Jesucristo hacía, solamente ver lo que Jesucristo hacía, verlo cómo es que caminaba sobre las aguas, cómo multiplicaba los peces, cómo multiplicaba los panes, cómo echaba fuera demonios, cómo sanaba enfermos. Ellos estaban contentos con eso. Pero ahora, después de la partida del Hijo del Hombre, después de la partida del Señor Jesucristo, están entendiendo que Dios iba a continuar la misma obra, pero en ellos. Lo están entendiendo. Ahora, yo les dije en esta reunión, en esa reunión que tuvimos, les dije que ellos empezaron a entender la obra del Espíritu Santo paso a paso. No lo entendieron todo de golpe. Primero entendieron que ahora eran testigos. Después de eso, entendieron que no se podían quedar solamente en Jerusalén y se movieron de Jerusalén a Judea. Cuando tú miras esas cosas, cuando nosotros vemos esas cosas, empezamos a comprender cómo es que Dios tenía un plan por el cual Él tendría que cubrir toda la tierra. No lo estaban entendiendo los discípulos. Los discípulos lo fueron entendiendo poco a poco. Entonces, cuando vino este movimiento, ellos dejaron Jerusalén y cubrieron todo el territorio de Judea. Y luego que cubrieron todo el territorio de Judea, se movieron a Samaria. Estaban avanzando. Por eso encuentras cómo Felipe ahora está en Samaria. Ellos ni siquiera, en un primer momento, ellos no estaban entendiendo esas cosas. Dios tuvo que traer una persecución, y cuando vino esa persecución fueron dispersos y llegaron a Samaria. Si la persecución no venía, ellos no hubieran ido a Samaria, se hubieran quedado en Jerusalén, no hubieran avanzado a Judea, no hubieran ido a Samaria. Y luego de eso, tú ves cómo es que Pedro y todos ellos están visitando solamente a judíos y a samaritanos, a nadie más. Porque para ellos todavía había parte del Antiguo Testamento en la cual los únicos puros, los únicos santos eran los judíos. Y luego de eso, los samaritanos. Los gentiles no. En ese tiempo ellos todavía entendían que nosotros los gentiles eran como todos esos animales inmundos que estaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba esa ordenanza que Moisés dijo, que no comeríamos ningún animal de pezuña hendida. No podríamos comer un conejo, una liebre. No podríamos comer eso. No podíamos comer peces que no tuviesen escamas. Todos esos eran animales inmundos. No se podían comer. No podíamos comer cerdo o puerco. No podíamos comer esas cosas. Eran animales inmundos. Y entonces en el Antiguo Testamento los judíos se privaron de todas esas cosas, pero los gentiles no. Los judíos pensaban que eso era una ordenanza, pero no estaban entendiendo que esa comida, que esa dieta que Dios les dio, estaba encerrando un misterio. Cuando Dios llamó a Pedro, y Pedro estaba en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Él estaba ahí en la casa de Simón el Curtidor, tuvo hambre. Mira cómo todas las cosas, estos pequeños detalles que pareciera que no debieran estar en la Biblia, están allí. Dice que tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre les pidió que por favor les preparasen una comida. Entre tanto que le preparaban la comida, él se fue al techo, al cielo, a la azotea. Y estando en la azotea le dio sueño. Ninguno de nosotros pondría esas cosas. No escribiéramos eso en la Biblia. Tengo hambre, tengo sueño, me voy a dormir. No, ninguno de nosotros escribiría eso. Pero el Espíritu Santo nos está mostrando cómo es que en todos estos detalles Él tiene liderazgo sobre nuestras vidas. Cuando Pedro se durmió, entonces tuvo una visión. Y en esa visión vio que esa visión se repitió 3 veces. Veía que del cielo bajaba una tela, un lienzo, y en ese lienzo bajaban toda clase de animales inmundos, reptiles, aves, bestias que no se podían comer. Y en esas 3 veces la voz del cielo, eso no era una voz de la tierra, eso no era el sacerdote hablando, eso era una voz del cielo, eso era Dios mismo hablándole. Y le decía a Pedro, mata y come. Y las 3 veces Pedro contestó, no, Señor, ninguna cosa inmunda entró en mí nunca. Yo no he comido esas cosas inmundas, no puedo comer. Eso es lo que la ley nos enseñó. Moisés nos dijo, no coman estos animales inmundos. ¿Cómo me dices que yo coma esto? No entendería. 3 veces. Y la tercera vez fue recogido el lienzo, y justo en ese momento, en ese instante,
llegaban unos gentiles a la casa de Simón, el curtidor, preguntando por Pedro. Y entonces cuando él bajó para allá, cuando él bajó para encontrarse con estos gentiles que habían sido enviados de la casa de Cornelio, el centurión romano, un pagano, un gentil, un inmundo. Los judíos nunca entraban a la casa de los gentiles, se contaminaban. Por eso es que Pedro no fue para allá. Por eso es que los apóstoles no fueron a los gentiles, porque se iban a contaminar. Ellos eran la gente que tenía el mensaje. Eso era la iglesia alfa. Ellos tenían el encargo del Señor, pero no habían entendido completamente que aún la palabra era para los gentiles. Ellos no entendieron que en la fiesta de Pentecostés, ¿recuerda la fiesta de Pentecostés? En la fiesta de Pentecostés se ofrecían 2 panes. Y esos 2 panes se preparaban con levadura. 50 días antes, no había ninguna levadura en la fiesta. Tenía la Pascua, las primicias, los panes sin levadura y las primicias. No había levadura en esa fiesta. Pero 50 días después, en el día de Pentecostés, se incluía la levadura. ¿Por qué en las primeras 3 fiestas no había levadura? ¿Y por qué en la cuarta fiesta sí había levadura? Porque las primeras 3 fiestas, Pascua, panes y primicias, hablaban del ministerio del Señor Jesucristo. Y Jesucristo, el Señor, no tenía nada de levadura. Él no nació por sexo. Y por cuanto Él vino por un nacimiento de la palabra hablada, entonces no había pecado en Él. Él era el pan sin levadura. 50 días después aparecían en el día de Pentecostés, habían 2 panes. 2 panes. Y esos 2 panes se preparaban con harina de trigo y tenía que tener levadura, porque estaba hablando de lo que venía después del ministerio del Hijo del Hombre. En el ministerio del Hijo del Hombre no había levadura. Jesucristo no tenía mentira, no tenía malos pensamientos, no tenía una mala naturaleza. Jesucristo no necesitaba bautizarse en agua. Jesucristo no necesitaba nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Él era la palabra. Pero luego del ministerio de Jesucristo venía la fiesta de Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia alfa. ¿Y quién era la iglesia alfa? Hombres que nacieron por sexo. Entonces teníamos una naturaleza pecaminosa, teníamos malos pensamientos, malos sentimientos, por eso teníamos levadura. Ese era el grano de trigo con levadura, porque teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero se ofreció incienso para quemar esa vieja naturaleza y que llegásemos a ser un fruto agradable, un olor agradable al Señor. Ese era el incienso. Eso venía con el nuevo nacimiento. Pero eran 2 panes. ¿Por qué razón? Porque hablaba de 2 pueblos. Hablaba de los judíos y hablaba de los gentiles. Por eso Pablo dice que Dios hizo de 2 pueblos uno solo, derribando la pared intermedia que había entre nosotros, una separación de judíos y gentiles. Eso significaban los 2 panes. Pedro no entendió eso, pero ahora que está allí, en esa experiencia de Hechos capítulo 10, el Señor le está diciendo, mata y come. Y cuando ve a estos cuando ve a estos gentiles, vamos a ir ahí un ratito. Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 tú ves que no fue Pedro el que quería visitar a Cornelio. No fue Pedro, no eran los discípulos judíos los que querían ir a la casa de Cornelio, no. ¿Quién fue el que obligó a Pedro a ir allá? El ángel. El ángel fue a la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Ese ángel era el propio Espíritu Santo. Ese ángel era el propio Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Ese ángel era la 7ª paloma de la que estamos hablando. Cómo la paloma vino a nosotros y su comisión. ¿Cómo la paloma vino a nosotros? ¿Cómo la paloma vino a Cornelio? ¿Cómo fue que Dios se acercó a la casa de Cornelio? Entonces surgió algo en el corazón de Cornelio, había algo en el corazón de los predestinados, algo por acercarse al Dios verdadero.
pero tenía que llegar el momento determinado por Dios. No es cuando nosotros queremos, no fue cuando nosotros quisimos, fue cuando Dios sabía, cuando Dios conocía que tenía que acercarse a nosotros. Entonces, en el capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Cómo es que a Dios le place esconderse? Cuando tú le preguntas a todos los creyentes del mundo cristiano, denominacionales, católicos y protestantes, les preguntas: ¿quién es este ángel? Ellos te van a decir: bueno, es un ángel que Dios envió. Y cuando le preguntas a los creyentes del mensaje, un 90% de los creyentes del mensaje, tú les dices: ¿quién es este ángel? O les preguntas: ¿quién es el ángel que sacó a Pedro de la cárcel? O le preguntas: ¿cuál es el ángel que le dijo a Felipe que fuera al desierto? O les preguntas: ¿cuál es el ángel que le dijo a Pablo que iba a haber un naufragio y que el barco se iba a perder, pero que él iba a ser salvo y ninguno se iba a morir? Cuando le preguntas a la gente del mensaje quién era ese ángel, te van a decir que simplemente es un ángel. Pero este ángel, en las palabras del profeta, él dijo que este es el ángel que guió a la iglesia Alfa. Y el profeta dijo: siempre Dios, el ángel de Dios, guió a la iglesia Alfa. Ahora, si vas al Antiguo Testamento, tú vas a encontrar quién fue el que guió a Israel desde su jornada, saliendo de Egipto, cruzando por el desierto y metiéndole en la tierra de la promesa. ¿Cuál fue el ángel que guió a Israel en el primer éxodo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el ángel que le apareció a Moisés, el profeta del primer éxodo? Ahora lo vamos a leer. ¿Cuál fue el ángel, esa luz en la noche, esa nube en el día que los guió a través del desierto por 40 años? ¿Quién fue ese ángel? ¿Quién fue el ángel que guió a Josué en la tierra de Canaán? Cuando tú lees la Biblia dice que era el ángel que guió. ¿Qué está mostrando el Antiguo Testamento? Está mostrando cómo es que ese mismo ángel que guió a Israel en todas sus jornadas es el mismo, porque es una sombra. El primer éxodo es una sombra del segundo éxodo, y el primer éxodo y el segundo éxodo son una sombra del tercer éxodo. El mismo ángel que guió a Israel en el primer éxodo es el mismo ángel que guió a la iglesia Alfa en el segundo éxodo. Y ese mismo ángel es el que guía a la novia Omega en el tercer éxodo. ¿Quién fue el ángel del primer éxodo? Fue el propio Jehová. No era un ángel. Por eso cuando yo digo esto, es una de las grandes revelaciones que Dios nos ha permitido recibir a nosotros. Cuando leemos la Biblia y vemos de este ángel, sabemos que es el Señor Jesucristo. Tiene que estar claro para nosotros. Porque Dios, el propio Señor Jesucristo, dijo que Él enviaría al Espíritu Santo para que fuese nuestro guía. Entonces no nos podía guiar ningún ángel creado. Tendría que ser el ángel creador. ¿Está bien, no? Entonces, aquí en Hechos capítulo 10, entonces es ese ángel el que fue a buscar a Cornelio. Ahora, ese ángel no podía hablarle directamente. Ese ángel no podía hablarle directamente a Cornelio, porque si el ángel le hablaba a Cornelio, el ángel estaría quebrando su propio programa. ¿Qué fue lo que dijo el ángel antes de irse? Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo a los discípulos? Ustedes me serán testigos. Entonces, si esa fue la comisión, quienes tenían que hablar eran los discípulos, no podía ser el ángel. Así que entonces el ángel le aparece a Cornelio. Y como los testigos no quieren ir a la casa de Cornelio, los testigos no quieren ir. Pedro no quiere ir, Santiago no quiere ir, nadie quiere ir a la casa de los gentiles. Entonces el ángel va a Cornelio y le dice: manda llamar a Pedro. El ángel le dice eso a Cornelio. El ángel no le predicó el evangelio a Pedro.
El ángel no podía ir a predicarnos a nosotros, porque el ángel había determinado un programa, un plan. El plan era que el ángel le había dado la palabra a los discípulos, a los ministros, y los ministros tenían que llevar la palabra a los predestinados. Entonces aquí está el ángel, le aparece a un predestinado y le dice: pero yo no te puedo hablar, manda a llamar a Pedro, porque Pedro es mi testigo, él tiene palabras. Entonces, capítulo 10 dice, verso 4: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mira lo que dice ahí: él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Ves lo que el ángel está comisionando? Él te dirá. ¿Por qué no le dijo: manda a traer un pergamino? ¿Por qué no le dijo: manda a traer una cinta y colócale play? ¿Por qué no dijo esas cosas? Porque ese no es el programa. El libro de los Hechos, cuando tú lees lo que el profeta dijo, el hermano Branham dijo que cuando el Espíritu Santo viniese a nosotros, eso produciría otro libro de los Hechos. Nos haría actuar como la iglesia del libro de los Hechos. El hermano Branham dijo que el Espíritu Santo reclama como iglesia verdadera la iglesia del libro de los Hechos. Dice, sería una continuación del libro de los Hechos. Entonces, ¿cómo pudiera ser? ¿Cómo pudiera ser que Dios en el libro de los Hechos, el ángel mismo no podía decirles: bueno, tómate un libro, léete algún libro y yo te voy a hablar desde ahí? No, el ángel mismo dijo: manda a llamar a un ministro. El ministro tiene cosas para hablarte. No le dijo: él te va a dar un folleto, él te va a dar un tratado, él te va a entregar una cinta. No, dijo: él tiene palabras. ¿Qué está mostrándonos? Está mostrándonos el programa. Está mostrándonos la forma en que la palabra va a llegar a nosotros. Bien, entonces el ángel le da esa comisión al creyente. ¿Piensas que el ángel va a venir en esta hora a nosotros, a mí o a ti, a un creyente que nunca hemos oído el mensaje? Somos predestinados, o ya somos creyentes, listo, somos creyentes, hemos caminado 20 años, 30 años en el mensaje. ¿Piensas que el ángel va a venir en esta hora a decirnos: ya no necesitas oír a Pedro, ya no lo mandes llamar, coge una cinta, coloca, ponle play? ¿Piensas que eso va a decir el ángel? Dios, dijo el Señor, yo Jehová no cambio. Él no puede establecer un programa y enviar testigos y luego decir: los testigos no tienen nada que hablar. ¿Sabes que el hermano Branham predicó un mensaje que se llama Id? ¿Y qué más dijo? ¿Recuerdas el título? Id. ¿Qué más? Y decid. Vayan y digan. Vayan y hablen. No digo vayan y pongan una cinta, vayan y repartan literatura. No dijo eso. Eso está bueno, pero eso no es el ministerio. ¿Está claro o no? Bueno, me estoy gastando mi tiempo. Bien. Entonces, voy a saltearme un poquito. En el verso 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez. Se está hablando ya de la experiencia de Pedro. La segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo, no lo llames sucio. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Así que, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro le está dando la interpretación. Pedro tiene su interpretación de los animales inmundos del libro de Levítico. Dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido nunca. Ninguna cosa inmunda entró en mi boca jamás. Y la voz le dice: Pedro, lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. ¿Quién le estaba hablando entonces? Lo que Dios limpió, está hablándole. Soy yo quien te está dando la visión, Pedro. Soy yo quien te está diciendo que esos animales son limpios. Te estoy dando la interpretación, Pedro. No entendí hasta ese momento. Bien.
Verso 22, ellos dijeron, los enviados de Cornelio, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel. Ahí está, ¿ves? ¿Ves el testimonio? Cuando tú escuchas hermanos, muy buenos hermanos, muy, muy buenos, tal vez mejores que nosotros, con mejor testimonio que nosotros, pero cuando dicen, hermano, un ángel me habló a mí, una voz me habló y me ha dicho que yo me quede en mi casa, que ya no necesito ningún ministro. Ese ángel, yo no, como dijo el profeta, yo no estoy diciendo que no le apareció un ángel, pero lo que estoy diciendo es que no es escritural. ¿Ves las instrucciones del ángel? Un ángel le dio instrucciones. ¿Qué instrucciones le va a dar? Instrucciones escriturales. Ya no necesito al pastor. ¿Piensas que el ángel puede decir eso? Mira toda la jornada que tuvieron la gente, los hebreos en el desierto. Toda la jornada. ¿Cuál fue el problema cuando dice que entraron en la contradicción de Coré? ¿Cuál fue el problema? Que no quisieron reconocer el ministerio de Moisés. Digo, ya no necesitamos a Moisés. Y si tú sigues leyendo lo que el hermano Branham dice, que cuando la gente no quiere reconocer el ministerio que Dios ha enviado, y esos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, es la contradicción de Coré. La misma cosa. ¿Qué es? Negar el ministerio. Tú puedes ver cuando Dios le apareció a Josué y le dijo, yo estaré contigo. ¿A quién está diciendo? A Josué. ¿Qué es Josué? Es el ministerio del Espíritu Santo después de Moisés. ¿Quién es ese ministerio? El ministerio quíntuple. El ministerio de la novia después de la partida del profeta. ¿Y qué le dijo la voz a Josué? Yo estaré contigo, Josué, así como estuve con Moisés. El ángel que estuvo con Moisés es el mismo ángel que estaba con Josué. ¿Entiendes, no? ¿Quién estuvo con Moisés? Si tú niegas el ministerio de Moisés, estás negando el ministerio del ángel que estaba con Moisés. Si tú niegas el ministerio de Josué, estás negando el ministerio del ángel que estaba con Josué. Si tú dices no hay tal cosa como un ministerio quíntuple, estás negando que el ángel que le dijo al profeta, estás negando que ese ángel estuvo con el profeta. ¿Está bien? Gloria al Señor. Entonces le dio instrucciones, dice, discúlpame, déjame leerlo, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír, otra vez, tus palabras. ¿Te das cuenta? Mira lo que están diciendo. Cómo el Espíritu Santo va marcando esas cosas para oír tus palabras, lo que tú tienes para decir, lo que tú tienes que hablar. Voy a saltearme un poquito. En el verso 24 dice, el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es que el ángel vino a Cornelio, lo hizo llamar a Pedro? Y tanta era la confusión de este pagano que pensó que Pedro era más grande que el ángel y se tiró para adorarlo. Eso no se lo corrigió el ángel. ¿Quién se lo corrigió? El ángel no le dijo, pero no te vayas a tirar de rodillas. No le dijo así. No lo vayas a adorar a Pedro. No le dijo así el ángel. ¿Quién tenía que decir todas esas cosas? ¿Quién iba a instruir esas cosas? Mas Pedro, verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ahora ve, mira la interpretación ahora. ¿Cómo es que la interpretación de la palabra es el cumplimiento de esa? Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahí está, ¿ves? Su testimonio. Nunca he entrado en la casa de un pagano.
Nunca he entrado a la casa de un gentil, nunca me he sentado en su mesa, nunca, es abominable para nosotros. Por eso es que él decía, nunca he comido una cosa inmunda. Ahora, mira lo que dice. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, ya no está hablando de los animales, no está hablando de los cuadrúpedos, no está hablando de las aves, no está hablando de los peces, no, ahora está diciendo todos estos, aves, reptiles, cuadrúpedos, todos esos animales inmundos eran hombres, eran los gentiles. Ahora Pedro tiene la interpretación. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ves el entendimiento? Ahora entonces Pedro está diciendo, o sea, esta palabra no solamente era para los judíos. Yo pensaba que era para los judíos y pensé que también para los samaritanos porque tienen un poco de sangre judía. Pero ahora Dios me ha mostrado que esta palabra también es para los que nosotros decíamos que eran impíos, inmundos, sucios, paganos. También es para los gentiles. Dios me ha dicho que esta palabra es para los gentiles. ¿Ves? Ellos no lo entendían. Igual que nosotros. Mira el concepto que teníamos. Mira, esto te lo digo, lo que nosotros pensábamos, algunos de nosotros, pensábamos que los que tenían la revelación eran los norteamericanos. Nosotros no, nosotros teníamos que escuchar a los norteamericanos. Si venía alguien hablando inglés, todos nosotros calladitos escuchando. ¿Por qué? Porque ellos tienen el idioma del profeta. Eso es lo que pensábamos. Y se apellidaba Branham, con más razón todavía, hay que escuchar lo que dicen los Branham. Y si es la gente del tabernáculo Branham de Jeffersonville, mucho más hay que creerles. Ese es el concepto que teníamos. Y ellos, así como tú ves a la iglesia Alfa actuando, esos mismos errores tuvo la gente del mensaje. Exactamente lo mismo. Pero Dios tenía que ir corrigiendo todas esas cosas. Cuando te estoy diciendo cómo la paloma vino a nosotros y cuál es nuestra comisión. Voy a leer el verso 44. Déjame leer el verso 33, ¿ya? Verso 33 para que veas cómo es que aquí en el capítulo 10 se remacha tanto el trabajo del ministerio. Verso 33 dice, así que luego envié por ti, está hablando Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Ves las expresiones de este hombre? Digo, tú tienes palabras que Dios te ha mandado para hablar. Estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos hables. ¿Ves la convicción? Entonces, ¿cuánto más tiene que suceder hoy día con nosotros los creyentes? Cuando nos reunimos, cuando estás ahí en tu casa, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, o tal vez solo, tal vez estás en tu auto, no sé dónde estás. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te has reunido? ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que te hace? Hace que te sientes para oír lo que estoy diciendo yo u otro ministro que Dios envió para ti. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios le dio al ministerio palabras, le mandó a decirte ciertas palabras. Estás sentado allí y desde tu alma estás diciendo, estoy aquí esperando oír las palabras que Dios te ha mandado que me digas. Ese es el propósito de nuestras reuniones. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿ves cómo estaba hablando? No estaba solamente leyendo, no es solamente que cogió un mensaje y lo empezó a leer. No, estaba bien eso. No era solo que el ministro dijo, bueno, ahora nos han dicho de allá del cuartel general de Jerusalén que pongamos la cinta Éxodo capítulo 3. No solamente era eso. Estaba bien oír la cinta, estaba bien escuchar la cinta, pero además tenía que venir la palabra que tenía el ministro. Por eso dice, mientras aún hablaba Pedro, verso 44,
mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿ves? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, la gente dice, el hermano Branham predicó que es el Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Y nos dijo que iba a predicar cómo se recibe el Espíritu Santo. Ay, si hubiéramos recibido el mensaje, cómo se recibe el Espíritu Santo. Pero quedó como un misterio. ¿Cómo se recibirá el Espíritu Santo? Es porque la gente no entiende la Biblia. Es porque la gente no entiende el mensaje. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para qué fue que vino? ¿No era el Espíritu Santo el que vivía en Jesucristo? Y no dijo él, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir a ustedes. No les dijo Jesucristo, el Espíritu Santo, el Consolador, ya vive con ustedes, ya conversa con ustedes, ya come con ustedes, duerme con ustedes. Pero el Consolador ya no va a venir para estar con ustedes, ya no va a venir para caminar con ustedes, ya no va a venir para dormir con ustedes. El Consolador va a venir para vivir en ustedes. Es lo que no entendieron. La gente no entendía, igual que la gente del mensaje no entendía por qué vino el Espíritu Santo, la séptima paloma, en el ministerio del hermano Branham. No lo entendieron. Déjame leerte algo, ¿ya? Déjame leerte algo. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Verso 15. Este es el ministerio de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? El tercer Elías. El ministerio de Juan el Bautista, el tercer Elías, es un paralelo del ministerio del cuarto Elías, el hermano Branham. Las mismas cosas que dice Juan el Bautista son las mismas cosas que el hermano Branham dijo. Por eso es que el hermano Branham decía, yo no puedo permanecer mucho tiempo aquí, tengo que menguar. ¿Piensas que fue una coincidencia? ¿Piensas que fue una coincidencia cuando el hermano Branham dijo, yo tengo que menguar, tengo que disminuir? Ustedes verán cómo mi ministerio cambia un poco. Dijo, no será nada pecaminoso. ¿Por qué crees que estaba diciendo esas cosas? Porque esa fue la misma expresión que Juan el Bautista dijo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Dijo, yo tengo que menguar, pero él tiene que crecer. Era exactamente lo mismo. Entonces, capítulo 3 del libro de San Juan, en el verso 15, Lucas capítulo 3, verso 15, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Ves? ¿Le preguntaron a Juan? No, no le preguntaron a Juan. ¿Tú eres el Cristo? No, no le preguntaron. Pero en sus corazones decían, ¿este será el Mesías? Verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua. Listo. ¿Cuál era el ministerio de Juan? Bautizar en agua. ¿Entiendes? Por eso es que el hermano Branham, cuando empezó, ¿cuál fue esa revelación inicial con la que empezó a trabajar? El bautismo en agua, el bautismo correcto en el nombre del Señor Jesucristo. No el bautismo en el nombre de Jesús, como tenían los solo Jesús, sino el bautismo correcto en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el hermano Branham decía, no se bauticen solo en el nombre de Jesús, porque yo tengo un montón de amigos, un montón de hermanos que se llaman Jesús, pero bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Ese entendimiento, el bautismo, no para regeneración, el bautismo como un testimonio de que quieres tener una regeneración. Entonces, dice acá, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué dice ahí? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ves qué es lo que está diciendo? ¿Piensas que leyendo el mensaje del profeta tienes el bautismo del Espíritu Santo?
¿Piensas que porque tenemos la nube en nuestra iglesia o en la sala de nuestra casa, en el comedor tenemos la nube, piensas que eso es ser un creyente del mensaje? No, ¿te das cuenta? Así como Juan el Bautista, el tercer Elías, no podía producir el bautismo del Espíritu Santo, de igual manera el hermano Branham no podía producir el bautismo del Espíritu Santo. Lo máximo que podía hacer es llevarnos al bautismo en agua. Pero, ¿qué está diciendo Juan? Después de mí viene el que bautiza con el Espíritu Santo. Después del hermano Branham, después de que la paloma ministró en el hermano Branham, después de eso vendría el bautismo del Espíritu Santo. Después, no antes. Ahora, la pregunta sería, ¿me quieres decir, hermano, que la gente no recibió el bautismo del Espíritu Santo en el tiempo del hermano Branham? Sí, claro que sí. Pero estamos hablando de la promesa después del hermano Branham. Espero que me entiendas. Espero que me entiendas. Te estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo para entrar en la comisión nuestra, nuestro trabajo. Entonces, dice aquí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, su aventador. ¿De qué está hablando aquí? Nos está mostrando de cuándo es que se va a cumplir el bautismo del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo se va a cumplir plenamente? ¿Hasta dónde va a alcanzar plenamente? ¿Hasta dónde va a llegar? Dice, su aventador en su mano. ¿Quién tendrá el aventador en su mano? ¿Quién es el que tendrá el aventador en la mano? El mismo que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que se tiene el aventador? ¿Cuándo es que tienes el aventador? Tienes que ir al libro de Ruth y encuentras que llega el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, y entonces colocas primero la cebada y luego el trigo. Cuando acaba la cosecha, primero la cosecha de la cebada, luego la cosecha del trigo. Entonces cuando se cosecha el trigo, entonces se coloca todo, ya no en el campo, ya no es el campo, ya lo cosechaste. Tú vas a cosechar el trigo al campo, llevas tu hoz y estás en el campo, estás trabajando en el campo como Ruth. Y luego de eso, todas esas manojos de trigo son llevados a la era. Ya no es el campo, es la era. Y cuando se coloca en la era, entonces se pone para trillar. ¿Cuál es el trabajo del trillar? Cuando el grano con la cáscara es pisado por los bueyes. ¿Para qué es pisado por los bueyes? Para que se separe la cáscara del grano. ¿Por qué razón? Porque no heredará la cáscara juntamente con el grano. Por eso predicó el profeta. ¿Cuándo acontece? ¿Cuándo está tomando lugar eso? ¿En el tiempo de la siembra? ¿Cuándo toma lugar? ¿En el tiempo de la lluvia temprana? ¿Cuándo está tomando lugar? Eso está tomando lugar en el tiempo de la siega, al fin, en el final, en el tiempo de la lluvia tardía. Se está separando, se separó el grano y la cáscara. ¿En qué tiempo? En el tiempo al final de la siega. ¿Dónde está sucediendo eso? En la era. ¿Dónde es que Ruth se acostó a los pies de Booz? ¿En el campo donde estaba sembrado el trigo? ¿Dónde? ¿En el campo donde estaban apiñadas los manojos de trigo? No, tienes que leer la Biblia. ¿Dónde estaba acostada? Dice, en la era. Dije, ¿por qué dice? Porque Booz avienta, dijo. Avienta. Por eso dice, su aventador en la mano. Ese es el tiempo en que Ruth está colocada a los pies de Booz. Cuando se va a separar, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué era el aventador? ¿Para qué era el aventador? Para colocar juntos en el aventador era como una pala. Y allí el que trabajaba, el labrador, colocaba allí el trigo, el grano de trigo y la cáscara. Y esperaba un día de vientos, doctrinas, problemas, convulsiones. Esperaba ese día de viento y lanzaba la cáscara juntamente con el grano. Y venía el viento, los problemas. Y también otra cosa, el viento es el Espíritu Santo. O sea que esperaba el día que el Espíritu Santo venía. El Espíritu Santo iba a soplar. Y cuando soplaba, la cáscara iba a ser amontonada por otro lugar y el grano iba a quedar allí. ¿Qué estaba recibiendo el grano? El bautismo del Espíritu Santo.
¿Cuándo es que iba a venir el verdadero bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo es que iba a soplar el verdadero bautismo del Espíritu Santo? En el tiempo que se separa la cáscara con el trigo. ¿Y para qué viene ese viento? ¿Para qué viene ese viento cuando se separa la cáscara? Para colocar el grano en el almacén, en el alfolí. ¿Cómo se llama eso? Rapto. ¿Cuándo iba a venir el verdadero bautismo del Espíritu Santo de regreso? Antes del rapto. ¿Quién iba a traer ese bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién iba a soplar sobre nosotros y en nosotros? ¿Quién? Juan lo está diciendo. Él dijo, él. ¿Quién es? El propio Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la iglesia Alfa. El que bautizaba, recuerda, el que iba a bautizar con el Espíritu Santo era el propio Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesucristo? La paloma, el consolador, el ángel del Señor. Él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Bien, listo. Entonces, ¿cómo fue que el ángel del Señor, ya estoy leyéndote para que entiendas cómo dice la Escritura? Yo nunca, te digo la verdad, nunca me di cuenta, nunca de los nunca me di cuenta que la Biblia dice que Jesucristo iba a venir a bautizar, pero nunca reparé, nunca me puse a pensar dónde fue que Él bautizó. Nunca, porque uno lo da por sentado. No, está allá. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bien, entonces yo quiero verlo a Él, quiero ver a Jesucristo bautizando a los creyentes con el Espíritu Santo. Quiero verlo. Entonces voy al libro de los Hechos, regreso al libro de los Hechos. Quiero ver a Jesucristo bautizando a la gente. No en agua, quiero ver a Jesucristo bautizando a la gente con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. ¿Quién es Jesucristo? El ángel. ¿Quién es Jesucristo? La séptima paloma. ¿Quién es Jesucristo? La palabra que se hizo carne. ¿Cómo dije? La palabra que se hizo carne. ¿Recuerdas en la epístola de San Juan? Cuando dice, todo aquel que dice que Cristo no ha venido en carne es el anticristo. Pero todo aquel que cree que Cristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Y luego uno dice, Cristo vino en carne. No está hablando de eso. Está hablando de Cristo viniendo en nuestra carne. Cuando creemos que Cristo ha venido a nuestra carne, ese es el Espíritu de Cristo. Era Cristo en el espíritu del profeta. La gente no creyó eso en el día del hermano Branham. Y ahora cuando decimos, es Cristo en la carne nuestra, es el ángel en mi carne, es el Espíritu Santo en mi carne, la gente no quiere creerlo porque dice, no, el Espíritu Santo claro en el hermano Branham, pero en ti no. ¿Qué te crees tú? Entonces veamos acá, veamos aquí, veamos Hechos capítulo 10. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está Jesucristo bautizando aquí en la casa de Cornelio? Voy a leerlo. Dice, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿quién estaba hablando? Pedro estaba hablando, pero no era Pedro. Era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que los creyentes tenemos que entender. Eso es lo que nosotros los ministros tenemos que entender. No nos podemos reunir los ministros para tener una gente alrededor nuestro y contarle cualquier cuento para hacerle gastar su tiempo, para entretenerlos. No, nosotros los ministros tenemos que saber que hay palabras que Dios nos dio para hablar. ¿De qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de las palabras. Mira, escucha. Cuando Juan el Bautista apareció, Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él sabía qué palabras tenía que tomar para hablar de su ministerio, de lo que Dios estaba haciendo en ese día. Cuando Jesucristo apareció, él no podía tomar las escrituras de Juan el Bautista. Él tenía que tomar las escrituras que hablaban de el Hijo del Hombre en él. Hay palabra, por eso no podemos hablar cualquier palabra. Tenemos toda la Biblia, pero ¿qué parte de la Biblia tenemos que tomar? ¿Y desde qué ángulo tenemos que tomarla? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, mientras que aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quién bautizó a la gente en la casa de Cornelio? ¿Dónde ves al ángel? ¿Dónde ves a Jesucristo bautizando a las personas allí? ¿Dónde ves a la paloma? No estás viendo nada.
No estás viendo un ángel caminando, no estás viendo una palomita bajando. No estás. ¿Qué está pasando? Estás oyendo la palabra. ¿Quiénes son? Predestinados. No es para cualquier persona, es para los predestinados. Y cuando los predestinados oyen la palabra a través del canal designado por Dios, esa persona tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hoy día las personas se preguntan, no, y que igual que los pentecostales, la gente como en el mensaje, no, yo quiero tener una experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero, ¿qué cosa están pidiendo? Si el bautismo del Espíritu Santo solamente viene por la predicación de la palabra, no viene de otra manera. Por eso hay mucha gente confundida. Cuando les preguntas, ¿tienes el bautismo del Espíritu Santo? Dicen, sí, ¿por qué? No, es que yo tengo sueños, tengo visiones, siento un calorcito. No es por eso. Es porque la palabra hace un efecto en tu corazón. Hay algo en tu corazón que dice, amén, esa es la verdad. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice, mientras que oían, eso de allí es tu experiencia con la séptima paloma. Eso de allí es tu experiencia con el ángel del Señor. Eso de allí es tu experiencia con el bautizador. Por eso es que la Biblia está escrita de esta manera. Ahora, se me acaba el tiempo. Entonces voy a regresar a Hechos capítulo 7. Quería decir muchas cosas más, pero ya el tiempo nos va ganando. Hechos capítulo 7, regresamos allí. Ahora encontramos a Esteban. Y cuando Esteban empieza a hablar, porque recuerda, el Espíritu Santo no es que vino en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros desde el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y el profeta dice, el Espíritu Santo estaba empollando como una paloma, haciendo cu, cu, cu. ¿Qué? El Espíritu Santo. ¿Qué estaba produciendo? Nuevo nacimiento. Estaba colocándose ahí para traer un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo. Todas las simientes estaban en la tierra y ahí estaba el Espíritu Santo hasta que pudiesen ser empollados, hasta que pudiesen nacer. Esa era la paloma desde el libro de Génesis. La paloma en los días de Noé, la paloma en los días de Enoc, la paloma en los días de Abraham, la paloma en los días de Moisés. Siempre fue el Espíritu Santo. Solamente que era una dispensación diferente. Era el Espíritu Santo, era la paloma sobre nosotros. Luego fue la paloma con nosotros y ahora es la paloma en nosotros. Siempre fue la paloma. Bien, entonces aquí en este capítulo 7, Esteban empieza a hablarles del misterio de la paloma o del ministerio de la paloma o del ministerio del Espíritu Santo desde el libro de Génesis. Recuerda que Hechos ya es la iglesia alfa. Entonces dice aquí en el verso 7, capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, este es Esteban hablando, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ahora, si tú lees Génesis 12, cuando Abraham estaba en Mesopotamia, no dice que le apareció. Dice que una voz le dijo. Eso era una aparición. Entonces, ¿quién fue el que le habló a Abraham? Era Dios. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Esto lo está diciendo Esteban. Dios, dice, el Dios de nuestro padre, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Verso 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. ¿Qué era la circuncisión? ¿Quién le apareció? ¿Quién le apareció a Abraham? Dios, el ángel. ¿Y qué le dijo? Te voy a dar el pacto de la circuncisión en el 8º día. ¿De qué estaba hablando la circuncisión? Del bautismo del Espíritu Santo. Era una sombra. Y circuncidó a Isaac en el 8º día. Todas esas cosas estaban hablando de la venida del Espíritu Santo. Luego dice, verso 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Quién era Dios? El ángel, la paloma, el Espíritu Santo. ¿Con quién estaba? Con José. ¿Y qué tenían sus hermanos? ¿Cuál fue el problema de José? José no tenía ningún problema.
El problema lo tenían sus hermanos, porque no sabían que Dios, que la paloma, que el Espíritu Santo estaba trabajando con José. Pensaban que era un hombre y tuvieron celos de José, tuvieron envidia de José y vendieron a José. Y no sabían que José era la cápsula, era el cuerpo en el cual estaba trabajando el Espíritu Santo. ¿Qué está mostrando aquí? ¿Qué nos está mostrando Esteban, el Espíritu Santo a través de Esteban? Que la gente nunca pudo discernir que el Espíritu Santo estaba trabajando a través de una carne. Eso es lo que está diciendo. Luego, voy a avanzar un poquito más. Voy a saltearme un poco. Verso 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. ¿Ve lo que está diciendo aquí? Dice que un ángel se le apareció. ¿Por qué Dios coloca esas cosas? Porque vendría una iglesia en el tiempo del fin, una verdadera iglesia en el tiempo del fin, la novia Omega, y también conocería la experiencia de ángeles. Así como la iglesia Alfa fue ministrada por ángeles o por el ángel del Señor, también la novia Omega sería ministrada por el mismo ángel. Y aquí dice, el ángel le apareció a Moisés. ¿Quién era Moisés? El profeta del primer éxodo. Nosotros no tenemos a un Moisés en el tercer éxodo. ¿Cuál fue el ángel que le apareció a Moisés del tercer éxodo? El mismo que le apareció a Moisés. La misma luz. El gran yo soy. Le apareció el ángel. ¿Dónde estábamos? Y un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Yo me voy a tener que saltear aquí. Verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Quién comisionó a Moisés para ir a Egipto? ¿Quién comisionó a Moisés para sacar a Israel en el primer éxodo? ¿Quién lo mandó? ¿Quién instruyó a Moisés? ¿Quién comisionó a Moisés? ¿Quién ungió a Moisés? ¿Quién? El ángel que le apareció en la zarza. ¿Quién comisionó al hermano Branham? ¿Quién ungió al hermano Branham? ¿Quién trabajaba en el hermano Branham? El ángel, el mismo ángel. ¿Quién era? La paloma, el Espíritu Santo. Lo rechazaron. Sus hermanos lo rechazaron, Faraón lo rechazó. No entendieron que era el Espíritu Santo trabajando ahí. No lo entendieron. Luego, a ver. El versículo 45. El cual recibió a su vez por mano de sus padres, de nuestros padres. Lo introdujeron con Josué. Aquí está, ¿ves? Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Encuentras a Josué, encuentras a David. ¿Lo rechazaron a David también? También, exactamente. Vas al versículo 47. Mas Salomón, ¿también rechazaron a Salomón? ¿No te recuerdas que quisieron darle golpe de estado a Salomón? ¿Quién era todo eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, hay uno más grande que Salomón aquí? ¿Y por qué crees que el hermano Branham predicó, uno más grande que Salomón está aquí? ¿Quién era el más grande que Salomón? ¿El hermano Branham? No, el mismo que ungió a Salomón era el que estaba ungiendo al hermano Branham. Está hablando del mismo ángel. Entonces, todas estas cosas que está diciendo Esteban, las está diciendo con un solo propósito. Está diciendo, en todos estos hombres trabajó el Espíritu Santo. Y a todos estos hombres ustedes los rechazaron. Se está ahorrando un montón de tiempo. No habló de Elías, no habló de Isaías, no habló. Pero todas las veces dice, ustedes rechazaron el Espíritu Santo. Por eso, ¿por qué está diciendo todo esto? Para llegar a lo que dijo. Verso 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre. ¿A quién? ¿A quién resististeis? ¿A Abraham? ¿A Moisés? ¿A Jacob? ¿A Josué?
a Salomón. Ustedes siempre resistieron. No está diciendo eso. Ustedes siempre resistieron a José. No está diciendo eso. Ustedes resistieron a Moisés. No está diciendo eso. Está hablando de los hombres, pero ahora dice, cuando ustedes resistieron a estos hombres, ustedes resistieron al Espíritu Santo. Está mostrando todas esas cosas para mostrarnos cómo el Espíritu Santo viene a nosotros. Yo les comenté a ustedes aquí, cuando Agustín, el hermano Branham dice, Agustín de Hipona, el que dijo de que era agradable delante de Dios matar a cualquiera que no se sometiera a la doctrina católica. Él fue el que dijo eso. El hermano Branham dice, el Espíritu Santo le fue ofrecido a Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona rechazó el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo piensas que fue? ¿Piensas que vino el ángel del Señor a hablar con él? No, la palabra le fue predicada. Él oyó la predicación de los hombres de Dios en su día y rechazó la predicación de esos hombres. Cuando rechazó la predicación de esos hombres de Dios, él rechazó el bautismo del Espíritu Santo. Aquí les está diciendo lo mismo. Esteban le está diciendo, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Ahora mira, luego dice, voy a leerte aquí creo que ya me toca cerrar. Dice, oyendo estas cosas, no, disculpa, estoy arriba en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo. Ahora mira lo que dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿A quién rechazaron cuando mataron a Jesucristo? Al Espíritu Santo, a la paloma. Rechazaron a la paloma. Dice, y matasteis a este. ¿Ves hasta dónde llegó? Listo. Vosotros, verso 53, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Estaban molestos por la predicación de Esteban. No estaban molestos por la cinta de Moisés. No estaban molestos por la cinta en la sala. No estaban molestos por oír esa cinta. Se molestaron por oír las palabras de Esteban. Lo que Esteban les estaba diciendo. No, el mensaje quiere decir esto. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Verso 55. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Así que, ¿contra quién estaban molestos en realidad? Estaban molestos contra la paloma. La paloma les estaba hablando. Y ellos rechazaron el bautismo del Espíritu Santo, rechazaron el bautismo de la paloma. ¿Cuándo lo rechazaron? Cuando el ángel se les apareció en la carne de Esteban. El ángel, la paloma, les apareció en la carne de Esteban y no pudieron verlo. ¿Por qué? Porque Esteban dijo, ustedes incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Entiendes? El Espíritu Santo ahora estaba hablando en la iglesia Alfa, a través de la iglesia Alfa, a través de la carne de los elegidos en la iglesia Alfa, alcanzando ¿a quién? A los elegidos. ¿Y rechazando a quién? ¿Y dejando a quién? A aquellos que no querían oír al Espíritu Santo. ¿Por qué es que Pablo sacudió sus pies? Tomó sus sandalias con los discípulos y sacudió y dijo, a ustedes era necesario anunciar la palabra, pero puesto que os juzgáis indignos, ahora nosotros nos volvemos a los gentiles. ¿A quién rechazaron? ¿A Pablo? Rechazaron al Espíritu Santo. Cuando la gente rechaza el ministerio de los hombres de Dios, está rechazando al Espíritu Santo. Cuando la gente rechaza el ministerio quíntuple, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, no importa cuántas experiencias tengan. ¿Cómo el Espíritu Santo llegó a nosotros? Ahora vas entendiendo entonces, ¿por qué Dios tuvo que darnos pastores? ¿Por qué tienes que tener un ministro bajo el cual, ahora lo entiendes? Porque de otra manera no estás viviendo bajo el liderazgo del Espíritu Santo, no estás viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿vino a nosotros la paloma?
Vino a nosotros el ángel. ¿Cómo vino a nosotros? ¿Cómo sabes que has sido bautizado con el Espíritu Santo? Porque Dios envió un hombre a decirte las palabras que Dios dio. Ahora, ¿de qué hablan los ministros en esta hora? ¿De qué hablan? ¿Qué va a decir un ministro en esta hora? La gente de este día rechazó a la paloma cuando vino el hermano Branham. Por eso esas denominaciones están condenadas, están ciegos, están perdidos, han cruzado la línea de la misericordia. Pero ahora ustedes, gente que cree el mensaje, la gente en la estructura de la iglesia el mensaje, ustedes tienen la oportunidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando los siervos de Dios traen la palabra en su sazón. No hablando del ministerio del hermano Branham, tenemos que hablar del ministerio del hermano Branham como una etapa para hablar del ministerio que ahora tiene la paloma. La paloma no está hablando hoy día del bautismo la paloma no está hablando hoy día de que hay que aceptar el ministerio del hermano Branham. La paloma está hablando de aceptar hoy día el ministerio del Espíritu Santo en el día presente. Lo que seguía después del hermano Branham. Claro, es el mismo mensaje. No es otro mensaje diferente. No vamos a enseñar una cosa diferente. Estamos enseñando lo mismo, pero estamos tratando de enfatizar, estamos tratando de ungir la parte que nos toca a nosotros. Por eso es que Pedro dijo, esto es lo que el profeta Joel nos dijo. ¿Entiendes, no? El Espíritu Santo tiene que ungir nuestra fe. ¿Cómo va a ungir nuestra fe? Hablando de las cosas que Dios prometió para mí, para ti. Mi fe no se va a ungir, tu fe no se va a ungir oyendo que Dios envió un profeta. No, eso era para ungir la fe del hermano Branham. Ahora yo tengo que aceptar eso primero para poder saber que ahora después de eso hay una fe para mí, hay una palabra para mí. ¿Entiendes? Cuando no aceptamos eso, cuando decimos, oh, el hermano Branham y el hermano Branham y el hermano, todo eso está bien, pero eso fue para ungir la fe del hermano Branham, no para ungir nuestra fe. ¿Entiendes? La paloma tiene que venir a nosotros a hablarnos de lo que la Escritura dice de nosotros. Bien, vamos a dejarlo allí y el domingo, si el Señor nos permite, vamos a ver si lo podemos retomar o entraremos en otra parte. El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar. Vengan los músicos. Oramos. Amado Padre Celestial, cuán maravilloso es, Señor, poder acercarnos a ti y tener esta seguridad, esta convicción. No estamos usurpando nada, Señor. No estamos inventando algo. No. Tú, el gran Espíritu Santo, nos has guiado a encontrar la promesa tuya para nosotros, Señor. Lo único que estamos haciendo, Padre Celestial, es aferrarnos a las cosas que nos pertenecen. Tú dijiste que el Espíritu Santo fue enviado como la señal, como el comprobante de que algo nos pertenece, Señor. Tú enviaste el Espíritu Santo como el abstracto o como el extracto del título de propiedad, para decirnos que esto es algo que nos pertenece, que ha sido nuestro, que nos fue prometido desde antes de la fundación del mundo. No es algo que fue dado aquí solamente, Señor, hace 5 días, o hace una semana, o hace 20 años, o los días del profeta. No, este extracto del título de propiedad es algo que tú tenías escondido en la parte de atrás de tu mente, y ahora ha sido traído a nosotros, Señor, para mostrarnos que no existe nada en contra nuestra que nos impida, Señor, regresar a tomar los derechos que nos corresponden como hijos tuyos, como tu pueblo. Ayúdanos, Padre Celestial. Pudiéramos pasar por hambre, por enfermedad, por aflicciones, y aún así, Señor, podemos saber que somos los hijos tuyos, Señor, que somos tu pueblo. Padre, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos a traer estas cosas y presentarlas a tus hijos, a tu pueblo, de tal manera que nos hará audaces, intrépidos, valientes, para reclamar lo que es nuestro, lo que tú compraste con tu propia sangre para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, mientras que vemos el tiempo agotarse. Ayúdanos a caminar presurosos, rápidamente, y alcanzar esos niveles de fe que nos ha sido prometidos, Señor.
Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo descansamos en tus manos. Nos encomendamos a ti para el día de mañana, si es que hay un mañana, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ahora que estoy cerrando, que estamos cerrando esta reunión, quiero recordarte que el domingo nos estamos reuniendo para tener el servicio de la Santa Cena. Empezaremos a las 3 de la tarde, hora de Perú, 3 de la tarde. Y a esa hora empezaremos nuestros cánticos, me supongo. Y luego como con la predicación duraremos hasta las 5 de la tarde. Y a partir de las 5 de la tarde tendremos el servicio de la Santa Cena. No sabemos hasta qué hora vamos a estar, pero vamos a pasar un bonito tiempo. Para ustedes, los que están aquí cerquita a nosotros, están invitados para tener con nosotros esta reunión de Santa Cena. Va a ser maravilloso tenerla al inicio del año. Va a ser el primer domingo del año y va a ser nuestra primera cena. Así que sería bueno si nos podemos juntar. Los que puedan, vamos a estar contentos de estar aquí con ustedes. Y los que no, los que están lejos, allá donde están ustedes, también va a ser muy bueno que podamos juntarnos a través de esta señal del internet. Así que tengamos dispuestos nuestros corazones. Nos estamos encontrando entonces el domingo a partir de las 3 de la tarde. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Un gran shalom. El ángel de Dios no visto por 2000 años apareció. Está aquí preparando cosas para nuestro salir, mostrando visiones que revelan lo que somos, y así paso a paso llegar a lo que miramos. Hay cosas nuevas siendo declaradas. Sé que pronto yo raptado seré. El ángel de Dios está aquí guiando nuestras almas. Lo invisible, lo inaudible, lo inconcebible, fe para alcanzar lo imposible en este nuevo día. Hay cosas nuevas siendo declaradas. Sé que pronto yo raptado seré. El ángel de Dios está aquí guiando nuestras almas. En lo invisible, lo inaudible, lo inconcebible, fe para alcanzar lo imposible en este nuevo día. Hasta este día ningún hombre podía decirnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mas por los ojos del profeta Dios nos reveló, aleluya, desde antes de que Dios fuese Dios hasta el futuro hogar. Hay cosas nuevas siendo declaradas. Sé que pronto raptado seré. El ángel de Dios está aquí guiando nuestras almas. En lo invisible, lo inaudible, lo inconcebible, fe para alcanzar lo imposible en este nuevo día. Hay cosas nuevas siendo declaradas. Sé que pronto raptado seré. Raptado seré. El ángel de Dios está aquí guiando nuestras almas. En lo invisible, lo inaudible, lo inconcebible,
fe para alcanzar lo imposible en este nuevo día. Oh norte, de acá mis hijos, sé que declararán mi alabanza. Oh sur, no lo retengas, este pueblo he creado para mí. Oh norte, de acá mis hijos, sé que declararán mi alabanza. Oh sur, no lo retengas, este pueblo he creado para mí. Sé que pronto, raptado seré. Raptado seré. El ángel de Dios está aquí, guiando nuestras almas en lo invisible, lo inaudible, lo inconcebible. Fe para alcanzar lo imposible en este nuevo día. Oh norte, de acá mis hijos, sé que declararán mi alabanza. De acá mis hijos, sé que declararán mi alabanza. Oh sur, no lo retengas, este pueblo he creado para mí. Oh norte, de acá mis hijos, sé que declararán mi alabanza. Oh sur, no lo retengas, este pueblo he creado para mí. Y sé que pronto yo raptado seré. El ángel de Dios está aquí, guiando nuestras almas en lo invisible, lo inaudible, lo inconcebible. Fe para alcanzar lo imposible en este nuevo día. Aleluya. El Señor Jesucristo te bendiga, mi hermano. Tomen su asiento. Aleluya.